Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de YouTube de J. Lorenzo Trading. Hoy estamos con este cuarto capítulo de esta serie que ya llevamos haciendo desde hace, empezamos hace un par de meses con Carlos Pareja, tuvimos la primera charla, el primer capítulo, segundo capítulo con Diego Puertas, que todos los tenéis aquí en el canal de YouTube, y el tercero hace nada con Fernando Sanemeterio. Ya digo que podéis repasarlos y podéis echarles un vistazo. Y hoy, cuarto capítulo, la verdad que para mí un auténtico lujo, ¿no? Tener a un referente para mí en lo que a diversificación estructural se refiere. No sé si estás ya por ahí, Rafael Ortega, gestor de Cronos River. Muy buenas. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Nada, encantado de saludarte. Muchas gracias lo primero por haberte metido en este embolado. No, gracias a ti por invitarme, hombre. Y nada, para lo dicho, para quien no te tenga muy ubicado, Rafa, gestor de Cronos, de River, patrimonio, pero cuéntanos mejor tú, ¿no? Cuéntanos un poquito presentación, tu experiencia en este mundo, cuánto tiempo llevas, cómo empezaste, no sé, cosas que yo creo que siempre mola conocer de un gestor profesional. Pues bueno, yo realmente estudié ingeniería industrial y luego administración de empresas, o sea que no empecé en finanzas para nada, empecé en consultoría, luego estuve gestionando un negocio familiar y a través de esa gestión del negocio familiar fue cuando empecé a encontrarme con, bueno, pues con las finanzas personales primero, ¿no? Primero las del negocio y luego personales. Llegó un momento en el que el negocio iba bastante bien, generábamos bastante capital y llegó un punto en el que como era un negocio poco escalable, pues nos encontrábamos con que generábamos más de lo que el negocio consumía, no teníamos posibilidades de reinversión dentro del propio negocio, ni orgánica ni inorgánicamente, y entonces empezamos a preguntarnos, bueno, y ahora con este dinero, que es más del que necesitamos para funcionar, ¿qué empezamos a hacer? ¿No? Y ahí fue cuando me empecé a acercar a los bancos, a ver, bueno, pues qué se hacía con el dinero, cómo se invertía, qué opciones había. Empecé a encontrarme con cosas que me chirriaban mucho, no me terminaban de cuadrar y luego con el tiempo hay una serie de carambolas un poco, pero me encontré con que tenía bastante tiempo de pronto porque el negocio se vendió, luego yo empecé a hacer otro tema, monté un pequeño negocio que aún funciona también y me encontré con bastante tiempo y con un nuevo interés en las finanzas, empecé a estudiar, a formarme y en ese tiempo empecé a invertir siguiendo la cartera permanente de Harry Brown. Creo que la mayoría de la gente empieza o por un mundo más gestión activa, trading táctico, ¿no? Y la otra gran escuela en España es el value investing, ¿no? Gracias a Paramés y todos los que han venido después, ¿no? Y yo, sin embargo, empecé directamente desde la cartera permanente y creo que eso me dio ya una visión de la inversión de la que ya no he podido salir, ¿no? Y que ha marcado claramente todo lo que yo he hecho a partir de ese momento. Y entonces, pues bueno, me empezaba a interesar el ciclo económico, las clases de activos, cómo funcionan en cada escenario económico, pero sí que es verdad que yo sí que fui un paso más allá después y empecé también a estudiar pues, con gente como Ben Faber o otros gestores que también tienen esta idea de diversificación, pero que Mm. luego también diversifican entre estrategias, diversifican entre las maneras de implementar esas estrategias. Entonces ya me metí un poco en la rama quant porque en el fondo soy ingeniero, entonces al final esa parte sí que me Te tiraba. llamaba también. Entonces al final creo que he acabado con un perfil así un poco todoterreno. Durante todo este tiempo empecé a gestionar patrimonios en una agencia de valores, porque decía cosas un poco diferentes, supongo, a lo que estaba acostumbrada la gente. Siempre desde el principio, precisamente por la cartera permanente, eh, proponía a todo el mundo tener oro, por ejemplo, cuando eso, pues ahora me parece que está un poco más normalizado, pero después de la gran castaña, ¿no? De principios de hace 10 años, ¿no? No era una cosa muy popular y sin embargo yo a todo el mundo le recomendaba tener una cartera, ¿no? Entonces, pues eso me fue posicionando un poco Mm. y de ahí empecé a proponer cosas tan diferentes que ya eran demasiado raras por lo visto Sí. y de ahí surgió la idea bueno, empezar a pitchear mis ideas a inversores, encontré algo de financiación y pude sacar River Patrimonio como primer vehículo, que no es una cartera permanente, pero es un poco la evolución de esas ideas hacia mi propia manera de entenderlo. O sea, es el Mm. fondo es mi cartera, ¿no? O sea, es como realmente Sí. cómo lo hubiera hecho. Si te dan un lienzo en blanco, ¿qué creo yo que tienes que hacer? Pues es eso en realidad, ¿no? Y luego
después, con ya gente siguiendo el fondo, inversores, algo de capital, algo de ruido en redes sociales, pues conseguí sacar otro proyecto que es Cronos, que aún no está totalmente asentado, que si quieres ahora comentamos eso, pero bueno, que es el segundo proyecto y aquí estoy. Entonces ahora pues hay ya más de 1000 partícipes que están invirtiendo en River y Cronos y estamos a punto de pasar los 16 millones de euros bajo gestión, que son unas cifras vamos, van a cumplir 3 años esto, desde que salió River, y en mis mejores sueños, la verdad, pensaba que íbamos a estar en estos niveles en este momento, así que estoy muy, muy contento, la verdad. Sí, sí, no, la verdad que lo que comentas son unos números brutales y enhorabuena también por ello, por el trabajo. Y sobre todo quería preguntarte, ya entrando un poco en materia, ¿no? En este tema que comentas, eh, ¿por qué, no sé cómo preguntarte un poco, por qué este enfoque, ¿no? De entrada, ¿qué crees tú que te llevó a este enfoque y no como has comentado, ¿no? A empezar, pues, value, análisis técnico, quizás que son las dos vertientes por las que empieza todo el mundo. Sea, ¿qué dirías tú? O incluso empezaste por ahí, o mucha gente empieza por un lado y acaba cambiando. O sea, ¿qué dirías tú que te llevó a empezar por ahí y a mantenerte en esa línea en el paso del tiempo? Hostia, es una pregunta muy buena. Eh, yo creo que yo estaba en una situación un poco rara, porque, claro, igual tendría 20 medios, pero estaba pensando no como una persona de 20 y pocos, porque en el fondo yo estaba pensando en un patrimonio que es familiar, que ha costado mucho acumular, que no sabes si vas a necesitar, porque, como decía esto al principio, sobre todo al principio del todo, cuando empecé a interesarme fue para invertir el capital que no distribuido de una sociedad. Sí, modo empresario, digamos, Sí, más sí, o sea, filosofía. como un patrimonio empresarial de una empresa familiar, ¿vale? Y entonces decía, bueno, claro, este dinero, para empezar, no es solo mío, ¿no? Aunque yo sea el que esté tomando esta decisión. Soy responsable de más personas. Luego, este dinero yo he ayudado, pero no lo he ganado yo. Esto viene de un trabajo de varias generaciones anteriores a yo que estoy aquí. Esto ha costado mucho llegar a donde está. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Luego, tercero, sobre todo al principio, tampoco teníamos muy claro. O sea, por ejemplo, teníamos claro que había que invertirlo porque era ya un capital demasiado importante como para tenerlo en la cuenta del banco, tenerlo en depósitos, aunque en ese momento estuvieran dando algo con la intuición de que por la inflación ibas a acabar perdiendo dinero. Entonces, era lo que yo llamo esa sensación de que tienes que participar del crecimiento, pero a la vez proteger tu patrimonio. Y que esas dos ideas eran igual de importantes. Y yo creo que la mayoría de la gente mira los mercados financieros como un lugar donde crear su patrimonio, donde un lugar donde, yo que sé, si eres más joven, pues oye, puedes asumir más riesgos, ¿no? Estas ideas de, oye, empiezo con poco capital, pero si hago algo muy asimétrico, pues puedo dar un salto patrimonial y ahí encontrar, ¿no? Sí, esto Sí, últimamente o sea, se lee mucho, ¿no? sí, yo creo que es la diferencia entre mirar los mercados como el lugar donde crear tu patrimonio o mirar los mercados donde el lugar donde hacerlo crecer y protegerlo. Y yo lo veo como lo segundo y lo vi muy desde el principio. Y por eso a mí todas estas ideas de Brown que te hablaban de bueno, algo que funcione pase lo que pase, esa idea de, bueno, el futuro es súper impredecible, tenemos que estar protegidos ante todo. Entonces, eso eran un poco los valores que se me habían transmitido a mí, ¿no? Un poco también en el negocio familiar, sin ser muy prudente, etcétera. Entonces, creo que eso me marcó. Y luego la idea que Brown no la llama así, pero otros autores como Ray Dalio, otra gente luego incluso de la rama quant hacen lo mismo, que yo lo llamo diversificación estructural, esa idea de que, mira, no sabemos realmente qué puede pasar, pero sí que sabemos que hay una relación estructural entre los distintos tipos de activo y el escenario económico en el que funcionan mejor o peor, y el siguiente nivel de esto, que es la parte táctica, ¿no? Hay distintos entornos de mercado, lo que yo llamo entornos de mercado, y hay distintas estrategias de gestión de riesgo o de gestión de carteras, que yo lo considero lo mismo, que se ven más o menos favorecidas también en los distintos entornos de mercado. Entonces, desde mi punto de vista, la gestión de riesgos empieza y acaba por diversificar y tienes que diversificar entre los activos que funcionan en cada escenario económico, entre las estrategias de gestión de riesgo que pueden verse más o menos favorecidas. Y cuando lo empiezas a ver así, o yo, desde luego, cuando lo empecé a ver así, ya no he conseguido, de verdad, no he conseguido
verlo ya de otra manera. Me parece más que es una de esas ideas también que una vez la ves, es que es muy difícil ya no verla, ¿no? Y entonces eso ya me ha marcado hasta el final. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido sobre todo de que yendo en la línea, centrándonos en cartera permanente, ¿no? Que parece algo relativamente sencillo, vamos a decirlo así, ¿no? Es algo fácil, ¿no? Cuatro Totalmente. partes, 25%, simplificándolo mucho, ¿vale? Porque luego hay mucha intrahistoria dentro, pero simplificándolo mucho, ¿no? Y entonces, al final, yo creo que esto, el inversor que empieza de la forma que empiece, no vamos a entrar si value, análisis técnico, criptomonedas, cursos de trading raros, da igual, ¿vale? Eh, y aunque, o sea, cuando se da cuenta o sea, si llegan a ese punto, porque muchos no llegan nunca, pero cuando se dan cuenta del riesgo que conlleva esto, de que te puedes despertar un día con la cuenta, con un problema, es cuando les puedes introducir esa historia en la cabeza, pero a alguien que todavía no lo ha vivido o que de primeras le ha ido muy bien, que puede pasar, te van a decir, ¿qué me estás contando? Esto de, sobre todo, además la gente lo ve todo en un Excel o en un backtest y ya eso es sagrado, ¿no? Un 5% al año, un 4% al año, ¿qué me estás contando, no? Si eso lo gano yo en un día. ¿Cómo le metes en la cabeza esto que tú estás comentando a alguien que de momento solo ha visto esa parte? Claro, es que al final yo vuelvo a lo mismo que he dicho antes. Es un tema de objetivos y es un tema, yo creo, también de filosofía de vida, de la manera de entender cómo funciona el mundo de los mercados. Em, yo personalmente creo que el lugar donde tengo que ir a ganar ese dinero, que hay gente que quiere intentar ganarlo en los mercados y, oye, pues es muy razonable, yo prefiero ganarlo en negocios en los que, o sea, mi parte de Value Investor es que yo sí que invierto en negocios. Lo que pasa es que invierto en negocios que gestiono yo. Claro. Y generalmente son poco escalables, pequeños, pero saco una rentabilidad a mi tiempo muy alta. Pero también tengo la seguridad de que dentro del mundo incierto, aquí hay 4 palanquitas que yo controlo muy bien, ¿no? Bueno, tú eres de Valencia también, ¿no? Pero aquí se dice mucho frechir y servir, ¿no? Hay algunos negocios que son muy simples y si tú controlas 2 o 3 variables, pues puedes gestionarlos bien. Y a mí me gusta ese tipo de, para poner mi dinero y asumir grandes riesgos, a mí personalmente me gusta ese tipo de negocio, en el que yo soy el que controla. River, Patrimonio y Cronos son un negocio, en realidad también para mí, ¿no? Pero luego, aparte de eso, otras veces lo he comentado, empecé otros negocios antes, algunos de ellos fracasaron, otros han ido bastante bien. Entonces, esa es mi parte de inversor en valor, ¿no? Pero para mí la parte de inversor en valor me gusta ser yo el que mueve las palancas. O por lo menos ser yo quien decide, la persona que mueve las palancas. Está claro. Y luego la otra parte, que si quieres apalancarte, quieres asumir riesgos, de nuevo me gusta hacerlo en cosas que yo controlo mejor y hasta yo a los mercados no voy a eso. A los mercados voy al dinero que yo ya he generado con mi trabajo, con otro tipo de inversiones, hacerlo crecer y protegerlo. Y entonces, como mi objetivo es totalmente diferente al de esa gente, es normal que las estrategias que yo utilice sean totalmente diferentes y que no tengan sentido para quien está viendo eso. Ahora, Sí, sí. hay otra pregunta quizás también un poco de trasfondo que creo que se puede hacer, que es, ¿qué sentido tiene que si tú tienes un salario medio o un salario normal en España, que no sé cuánto es, pero pone un salario medio, que tus ahorros los dediques a ese tipo de estrategias que te están yendo muy bien ahora, pero que sabes que en otro momento pueden irte mal? Sí. Pues yo creo que no muchas, no muchas. Ya. Quizá con un porcentaje de tu cartera, puede ser. Harry Brown hablaba de la cartera permanente y la cartera variable. Él decía, bueno, pues mira, con un 5%, un 10%, un X%, oye, ¿quieres hacer algo mucho más arriesgado, hacer alguna apuesta especulativa porque te gusta o quieres hacer algo más arriesgado? Lo puedes hacer, pero hazlo con dinero que te puedas permitir perder. No lo hagas Sí. con dinero que no te puedes permitir perder, ¿no? Luego, Tiraría un sobre poco. este tema te preguntaré luego algo, bueno, directamente relacionado con esta parte que también me interesa. Vale. Luego lo vemos también. En tu Vale. caso, perdona, ¿El qué? te iba a preguntar yo algo, te robo el rol No, de no. entrevistador. Claro, en tu caso, en el fondo, tus carteras tácticas también son carteras con diversificación estructural, ¿no? Tienes una cartera tipo Golden Butterfly, ¿no? Por hablar así en los términos, ¿no? Combinación de acciones defensivas, acciones prociclo, bonos, oro, ¿me dejo algo? No, más o menos esa es un poco la Eso, sí. composición, ¿no? Hay bonos corto, bonos largo
Eso, bonos a oro, corto plazo, bonos a largo plazo, oro, acciones acciones, digamos, Small de Cap Value, ¿no? y luego están las de pequeña capitalización, factor value, digamos, o más infravaloradas por el mercado. Y luego yo lo que hago es dentro de esos quesitos, ¿no? Que digo yo, quizás, pues al final por factor momentum, puro y duro, darle, o dual momentum podríamos decir, darle algo más de peso y reducir algo más de peso esas 5 variables y luego obviamente entendiendo que la parte de renta variable y de oro son más volátiles, por lo tanto por target volatility hay un límite que no quiero superar porque ya quizás me pase de la raya según mi criterio y y si hay un descalabro, me lo invento, un 2008, un 2000, la parte de bonos podría crecer. O Podría sea, crecer ahí, más. ahí no hay, digamos que, bueno, todavía no he llegado a tener claro cuál podría ser el posible límite, pero quizás llegaría al 100% sin problema de la cartera. No lo sé. Pero vamos, que esa es un poco la idea. Y al final es lo mismo, ¿no? Yo siempre lo planteo de la misma forma. Es algo simple cuando lo entiendes, pero que de entrada mucha gente me dice, Javier, es que yo, ¿qué quieres que te diga? Si al final indexándome al SP 500 voy a ganar más dinero, que es un poco el argumento que utiliza todo el mundo. Digo, ya, nos ha fastidiado, pero sí, o sea, en el grafiquito este de 50 años, el SP 500 está arriba, pero como te pille por el camino las rachas malas, a ver cómo lo llevas psicológicamente hablando, no, pero el argumento de siempre, si yo sé que esto acabará estando más arriba, no, si yo voy haciendo aportaciones, ¿no? Esto de voy haciendo aportaciones y compenso un poco. Digo, ostras, es que lo que te Compensas decía, un poco, has dicho muchas cosas. sí, Compensas un poco siempre que tus aportaciones sean mayores al 4% de tu capital. A partir de ese momento, tus aportaciones ya no cambian la volatilidad de tu cartera prácticamente. se mitigan Entonces, tanto. sí, claro, entonces, al principio sí. Al principio puedes asumir más riesgo, podrías hacerlo así. Asumo más riesgo porque al final estoy haciendo aportaciones y esas aportaciones en mi cartera diluyen la volatilidad de mi propia cartera, porque el riesgo hay dos patas. Uno es la potencial pérdida de capital, ¿no? O sea, un capital que no vayas a poder recuperar. Ese es un riesgo. Pero hay otro riesgo que la gente dice, yo no considero que la volatilidad sea un riesgo. Pues, tío, Ahí es el problema. no estoy de acuerdo, porque es otro tipo de riesgo. Es el riesgo de que cuando tú necesites el dinero, porque la gente se olvida de que quizás de ahora a dentro de 30 años, el largo plazo, vamos a llamarlo el largo plazo, Sí, pues y es que quizás en el año 12 a ti te pasa algo, y necesitas el dinero. claro. La gente, o sea, yo miro alrededor y, oye, pues hay gente que fallece, hay enfermedades, puede que tengas un problema en el trabajo, puede que sea en tu pareja, puede que sea alguien alrededor a quien quieres ayudar, o sea, que el dinero puede que lo vayas a necesitar. Y de lo que yo considero que hay que protegerse con esa visión patrimonialista es de que justo de tener la mala suerte, realmente, puede que sea mala suerte, pero te puedes intentar proteger de ella, de que justo cuando necesitas utilizar tu dinero, pues va ahí, no está ahí, porque ha coincidido con una de esas caídas, ¿no? Al final, también creo que hay una parte en la que la experiencia inversora de casi todo el mundo que está vivo ahora está muy sesgada en los últimos 40 años, ¿no? De los años 80 hasta ahora, ¿no? Casi todos los backtests te empiezan en el 92. Digo, claro, hombre, es que estás cogiendo prácticamente un único escenario económico, con el decalaje de la década de los 2000, donde hay una burbuja, una recesión, o sea, sí, una recesión deflacionaria, un poco de inflación, y luego una recesión deflacionaria otra vez, también muy cortas ambas, o sea, es un periodo súper anómalo en la historia de los mercados financieros. Si cojo los últimos 100 años, los 40 anteriores no se parecen en nada, en Ya. nada. Los anteriores a esos tampoco. Entonces, oye, yo prefiero algo que sepa que si los 40 siguientes años son buenos, a mí me va a ir bien. Tú vas a Sí, participar del crecimiento. ¿Va a haber gente que va a ganar mucho más que tú? Pues sí, seguro. pero a mí me va a ir bien. Ahora, si viene un escenario, por ejemplo, de estancamiento inflacionario, que es raro que sea muy duradero, pero si viene algún tipo de estanflación y luego hay un crecimiento leve, pues hostia, muchas de esas carteras no, y eso ha pasado antes, no me estoy inventando una Sí, sí, sí. catástrofe, ¿no? Pues esas carteras igual no lo pasan tan bien, ¿no? Y Claro, te lo entonces puedes comer con cambiará. patata. Y sobre todo lo que yo veo también, Sí, perdón.
aparte de esto, ¿no? El argumento que yo veo, o sea, el razonamiento que yo veo también es cuestión de que tú ahora tienes muy claro, hablo de la indexación porque es un poco la referencia, ¿no? Por no complicarlo más. Tú lo tienes muy claro y ves el gráfico de largo plazo que dices tú, ¿no? Y tal y cual, vale. Pero claro, cuando te venga esa caída, quizás psicológicamente en ese momento, todo lo que creías tener tan claro, que solo es estar indexado y haciendo aportaciones periódicas, quizás se te nuble la vista, empieces a dudar, me cago en la leche, ¿por qué hice esta estrategia si ahora no funciona? O como te venga, ya no que haya una caída muy brusca, sino que te Claro. tires 7 años, así lo que tú has dicho, ¿no? La recuperación de 2000 al final, en año y medio estábamos otra vez arriba. O 2 años. En 2008 lo mismo. Como te tires 6 o 7, te van a entrar las dudas y no vas a ser psicológicamente capaz de soportar eso y entonces saldrá el Bitcoin 2.0 y verás que el de al lado gana mucho, parece, o te cuenta que gana mucho dinero y tú estás estancado y que los factores psicológicos en un Excel y en un gráfico no se ven. No, no se ve nada. Y si has gestionado, yo he dicho antes, ¿no? Yo he gestionado, he trabajado un poco en gestión de patrimonios y me he encontrado con todos esos casos enfrente, ¿no? De gente tomando decisiones totalmente irracionales porque se han asustado y ya está. Y no les podías convencer ni con gráfica ni con nada. O sea, se han Nada, nada. asustado. Pasa que habían asumido riesgos que no podían. Bueno, eran más Claro. riesgos o no sabían muy bien lo que estaban haciendo, una combinación de factores. De todos modos, también cuando hay una parte ahí de que cuando hablamos de indexación, o sea, la indexación es una herramienta buenísima. O sea, si tú quieres Sí, sí. exponerte a renta variable, hacerlo con un índice es una herramienta genial, ¿no? La pregunta es, ¿a qué te estás indexando? ¿No? Claro. Dice, no, no sé, por ejemplo, el típico sesgo de, oye, pues es que, claro, me indexo al Nasdaq. ¿Por qué? Hombre, porque en los últimos 20 años ha sido espectacular, básicamente. Claro. Vamos. Ahora, hace 20 años estaba tan claro que iba a ser espectacular. Claro. Igual hace 20 años no lo tenías nada claro. Yo el otro día viendo, lo comenté hace poco también con alguien, el otro día viendo una película americana de estas de los 90, me hizo mucha gracia porque típica película que es como una especie de un robo y no sé qué, y uno se hace pasar por tal, y entonces se mete en un sitio donde hay mucha gente rica hablando de inversiones. Y entonces el tío, para hacerse interesante, hay una escena en la que está explicándole a un grupo de tipos que hay un corrito a su alrededor y le está explicando, claro, ¿cómo no va a ser Japón superior a Estados Unidos? Fíjate su cultura empresarial y entonces hace una descripción de todos los motivos por los cuales estaba clarísimo que Bueno, Japón era el futuro. sí. Y eso estaba en la película, ¿eh? O sea, igual que la película, pues lo habrán cogido de la calle, ¿no? O sea, es Claro. que al final luego primero precio y luego narrativa, ¿no? La gente ya justifica después lo que sea como sea. No está tan claro. Igual lo que ahora vemos clarísimo, en 20 años pasa algo totalmente diferente y todo el mundo está diciéndote que estaba claro que Estados Sí, sí, Unidos iba a bueno. enfrentarse a X y estaba claro que China estaba no sé qué, ¿sabes? Sí, Que sí, no eso tienen ni sí. idea de lo que va a pasar. Eso siempre va a pasar, ¿no? Incluso me hablas de años. Hay gente que tiene claro que la semana que viene, yo qué sé, el Dogecoin va a multiplicar por 7 otra vez, por decir algo, ¿sabes? Que al final eh, Vale. la gente tiene claro casi cualquier cosa cuando ya ha pasado, ¿no? O esto de, a mí me hace mucha gracia lo de, como ya dijimos el mes pasado, tal empresa ha llegado al objetivo marcado. Y, hostia, Claro. pero bueno. Bien, algo que tú, bueno, lo estás comentando ahora directamente y yo creo que siempre que he leído cosas tuyas o te he visto pues entrevistas, charlas, lo que sea, la frase que utilizas, ¿no? Que has dicho de Brown, del futuro es incierto, ¿no? Totalmente. Entonces yo te quería preguntar un poco, porque al final en esas estrategias que a lo mejor se pueden aplicar hay una parte de esto. Te quería preguntar qué opinas o bueno, qué opinas y qué entiendes tú por market timing. ¿Qué podrías comentar sobre este tema? ¿Qué te parece? Claro, ¿Qué piensas? claro, es que hay un tema de definir qué es para ti Efectivamente, market timing, por ahí voy, por ahí que voy. es lo primero. Em, yo, por ejemplo, en River Patrimonio, o sea, hemos empezado hablando de la cartera permanente. La cartera permanente es lo que yo llamo una asignación estratégica, que quiere decir que yo estratégicamente le pongo el mismo peso a los 4 activos que considero que me tienen que proteger, ¿no?
Hmm. Eso es una estrategia de gestión de riesgos que lo que busca es que haya una reversión a la media. Y la reversión a la media la esperas porque el comportamiento va conforme a los escenarios económicos y cada uno de esos escenarios económicos, tú sabes que el ciclo económico es inevitable, lo que no considero yo es que sea predecible. Y entonces, por eso creo que va a haber reversión a la media y por eso creo que en este caso una estrategia de reversión a la media tiene sentido. Una estrategia de lo que yo llamo, por ejemplo, o sea, es decir, una herramienta, por ejemplo, como un criterio de momentum o cualquier otra manera de que tú decidas si estás dentro o fuera de un activo, yo lo considero gestión táctica. ¿No? Vale. Puedes decirme, vale, solo le has cambiado el nombre. Para mí es market timing porque me lo he leído en un libro y eso es pecado. Pues vale, muy bien, lo podemos llamar market timing si tú quieres. Pero al final hay una realidad también que puedes observar, que es que, y esto gráficamente, hay una presentación en Value School donde enseño las gráficas, luego no las ha entendido nadie por lo visto, pero esto gráficamente se ve que hay entornos de mercado donde si efectivamente hay reversión a la media, buy and hold y rebalanceo te genera una rentabilidad extra. Esto es bastante claro, ¿no? Si una cosa va cayendo y luego sube, pues tú has comprado barato y vendido caro, ¿no? Pero también hay escenarios que pueden enquistarse en los que uno de los activos, vamos a simplificar una cartera de 2 activos, crece continuamente y el otro, en un periodo casi secular, pasa por un ciclo muy, muy negativo. En ese escenario, el rebalanceo del activo que mejor lo hace al activo que peor lo hace, te está haciendo perder dinero en realidad. Entonces, sobre todo si no has elegido los activos en base a un concepto de diversificación estructural y esperas que haya reversión, eso te puede hacer daño. Y luego hay otra cosa que se ve también muy claro, que es que si tú coges una media móvil, cualquier media móvil además, y mides la volatilidad de los precios por encima de la media móvil de un plazo medio, de 200 días, 10 meses, me da igual, y por debajo, la volatilidad por encima y por debajo es diferente. La volatilidad por debajo es más alta que por encima. Y entonces, claro, lo que pasa es que esto es un poco la idea esa de los inversores value del señor mercado, que un día vas al señor mercado y es de acuerdo y otro día se vuelve loco y otro día te pide un precio desorbitado y otro día te lo está regalando. Lo que yo suelo decir es que eso, más que eso, es que los mercados pasan por escenarios de enajenación mental transitoria. Se pueden pasar mucho tiempo haciendo algo muy loco, que puede ser por arriba o por abajo. Y entonces, si todo esto lo juntas a que con algún tipo de criterio tú puedes estar dentro o fuera y eso lo analizas como una estrategia de gestión de riesgos, que es como yo lo veo, Sí. entonces tú puedes crear estrategias que lo que están buscando no es necesariamente batir al índice contra el que estás enfrentándote, sino que quieras, por ejemplo, protegerte de los escenarios más dañinos, como pueden ser caídas de un 50%. ¿No? Tú puedes decir, bueno, es que yo lo que quiero es protegerme de una caída secular prolongada en la que me voy a pasar mucho tiempo muy, muy por debajo. Y tú puedes diseñar una estrategia de momentum, por ejemplo, para que te proteja de eso. Entonces, tú puedes usar el momentum como una estrategia de intentar sesgarte o de intentar sacarme rentabilidad, o la puedes utilizar como una estrategia de gestión de riesgos. Yo prefiero verlas como estrategias de gestión de riesgos. ¿Qué pasa? Que cuando esos riesgos se materializan, si tú consigues salvarte, tu rentabilidad acaba siendo superior también. Entonces, al final, hay un tema que es cuál es la estrategia o la herramienta, por qué funciona y cómo la vas a utilizar. Porque la puedes utilizar para... Tú puedes hacer market timing con distintos objetivos, ¿no? O estrategias tácticas o con distintos objetivos. Sí. Y yo, volviendo a mi manera de ver las cosas, que siempre es un poco gris, si hay escenarios donde hay reversión a la media y escenarios donde no la hay, pues quizá tiene sentido que hagas las dos cosas. Y eso es lo que hago yo en River Patrimonio. La mitad de la cartera es buy and hold y tiene una estrategia de reversión a la media que además tampoco hace movimientos bruscos porque se van haciendo poco a poco por una cosa que se llama zanjado, pero básicamente es también gestionar el riesgo de dentro de hacer grandes cambios estratégicos en una cartera. Y hay otra parte, es una subcartera momentum, podríamos decir, o de trend following, también depende cómo lo quieras llamar, ¿no? Pero en realidad es una cartera de momentum donde que permite que la cartera total se sesgue o evite algunos de los activos parcialmente, porque siempre los vas a tener. Entonces, al final lo que ocurre es que, pase lo que pase, parte de tu cartera habrá acertado, ¿no? Y entonces, de nuevo, te estás protegiendo, en este caso, contra el riesgo de meterte en un entorno de mercado
que pueda ser demasiado negativo. Al final, una cartera buy and hold es fenomenal, pero hay ciertos momentos, sobre todo para la mayoría de la gente, que suelen ser de acciones y bonos y ya está. Hay ciertos momentos en los que el rebalanceo te hace perder dinero y ciertos momentos en los que la correlación es, o sea, los dos activos se autocorrelacionan porque no tenías suficiente diversificación estructural. Entonces, bueno, a mí me parece que es una herramienta de gestión de riesgos y que tiene sentido y que se puede utilizar. Y me parece que en el mundo un poco de gestión pasiva, Vogel, la gente se pega contra un muro en el que ya, no, es que esto no quiero hacerlo porque me han dicho que no es verdad. Y lo que te indican los números es que no, o sea, no es verdad que eso no funcione. Yeah. Es que simplemente, sencillamente no es verdad. Y de hecho, cuando hablan de los gestores, o sea, no sé, los mejores inversores de la historia, es que la mitad son market timers. Sí, totalmente. Bueno, hay un porcentaje alto de gestores macro, un porcentaje alto de value investors y un porcentaje muy alto de trend followers. Muy alto. Entonces, no sé, simplemente no es verdad que eso no funcione. ¿Que hay que hacerlo con cuidado? Sí. Que la gestión pasiva, la indexación, buy and hold tiene una serie de ventajas muy, muy fuertes. Innegable. Que no se puede hacer otra cosa más, no lo veo. Creo que no es así. Académicamente, desde luego, está demostrado que no. O sea, académicamente, el momentum es el factor más, con resultados más. La anomalía, Claro, ¿no? La anomalía por excelencia. Sí. Pero, es que, vamos, está clarísimo. La pregunta es, ¿lo puedes ejecutar correctamente? ¿Cómo lo implementas? Entonces ya te metes en un beneficio. Pero... Ahí es donde entran las dificultades, sobre todo para el pequeño inversor que a lo mejor no está excesivamente formado, ¿no? El confiar en exceso hablo market timing en general, en confiar en exceso en que tiene la capacidad de adivinar lo que va a pasar, podríamos decir, ¿no? Ahí es donde entran los problemas y donde yo creo que está el market timing malentendido, porque muchas veces lo que yo me he encontrado es eso que dices tú, no, es que el market timing no funciona, es que tú no puedes saber lo que va a pasar. Ya, pero es que el market timing no es saber lo que va a pasar. O sea, no es adivinar. Si fuese adivinar, claro, evidentemente es lo que no funciona. Claro, si tú defines market timing como entrar y salir del mercado, entonces la siguiente pregunta es, vale, pero ¿por qué entras y sales del mercado? Si tú estás entrando o saliendo del mercado porque tú crees, por ejemplo, que la situación macroeconómica es tal y lo que va a pasar es no sé qué, entonces estás haciendo gestión macro, ¿vale? La gestión macro tiene un track record bastante malo, en realidad. ¿Hay gente que lo ha podido hacer bien? Sí, gente, pero bastante flojo en realidad. Ahora, tú puedes entrar o salir del mercado no porque sepas lo que va a pasar, sino porque te quieres proteger de un determinado escenario que puede ser una caída muy prolongada y muy fuerte. Y entonces hay una serie de criterios que en este caso, por ejemplo, indicando sería una tendencia de precios negativa en tanto tiempo, por ejemplo, para una estrategia de momento. Pues cuando eso ocurre, tú te sales. ¿Qué pasa? Que no vas a acertar siempre, pero es que eso ya lo sabías. Lo que pasa es que el coste de oportunidad te parece que es favorable porque prefieres protegerte de esa gran caída, que es lo que estás buscando, y prefieres asegurar eso a costa de señales en falso en mercados volátiles y laterales. Y ahí vuelve lo otro, ¿no? Si hay una estrategia que funciona cuando los mercados son volátiles y laterales y otra que funciona cuando hay tendencias fuertes prolongadas en el tiempo que pueden ser positivas o negativas, pues igual puedes combinar las dos y entonces te sale algo bastante robusto y eso es un poco lo que intento hacer yo y a quien le he cogido la idea es a Medfaber, a Alpha Architects, a Research Affiliates y esta gente que está investigando precisamente eso. Sí. Es como lo veo yo, por lo menos. Sí, no, yo estoy en esa línea y Ese campo, bueno, ¿no? al final, sobre todo es lo que te comentaba, que bueno, lo has dicho tú muy bien, es primero defíneme qué es market timing y luego veremos si funciona o no, o si estás en lo cierto o no, o si merece la pena emplear ese market timing o no. Claro, yo básicamente lo que pienso es que cuanto más riesgo intentas asumir, más sentido tiene que incorpores otras estrategias de gestión de riesgo. Porque, por ejemplo, la cartera permanente no se utiliza. ¿Por qué? Porque es que tienes un 25% de efectivo en la cartera. O sea, ya tienes un amortiguador muy, muy importante que ya reduce mucho la volatilidad. Y podríamos decir que esa es tu estrategia de gestión de riesgo alternativa. En realidad es una cartera de bonos, oro y acciones con digamos que está
desapalancada por tener tanto efectivo, ¿no? Pues bueno, esa es tu estrategia de gestión de riesgos, además de reversión a la media. Cuando tú ya no tienes tanto efectivo y tu volatilidad empieza a aumentar, si quieres controlar la volatilidad, solo con buy and hold no vas a poder, porque eso está demostrado. Buy and hold tiene el problema de que a veces se autocorrelacionan las cosas y todo cae a la vez. Sí. Y hay dos tipos de caída. Una caída prolongada en el tiempo, duradera, que es de la que yo personalmente, para la que utilizo el following, ¿no? Para intentar protegerte de esas caídas prolongadas en el tiempo que puedan ser sí, que te puedan arrastrar, ¿no? Por el barro durante un periodo muy largo. Que sé, estoy pensando en... Bajo el agua, ¿no? Sí, exacto, un periodo bajo el agua duro en cualquiera de los activos y en el peor escenario de todos, en todos a la vez, ¿no? O sea, una crisis 2008 continuada, 2000, principios de los 90, los 70, que ya sería inflacionaria, tendrías que ver los resultados reales, años 40, años 20, ¿no? O sea, hay momentos donde te puedes pasar un periodo muy largo bajo el agua en cualquiera de los activos. Y luego hay otra que es el flash crash, ¿no? De todo cae rápidamente a la vez, crisis de liquidez, y ahí ya es un poco más complicado gestionarlo sin efectivo, pero ya tendrías que ir a estrategias que van largas en volatilidad, a opciones, bonos, y eso es una de las últimas cosas que le he estado dando un poco de vueltas, pero que también ocurre mucho menos. O sea, si hay una campana de distribución entre los escenarios normales, esos están realmente en las dos esquinas, ¿no? de esa campana de distribución, igual que a veces todos tus activos de repente se correlacionan al alza y estás ganando una rentabilidad espectacular. Eso, Rodrigo Gordillo, que es un inversor, decía que eso es la rentabilidad que no te mereces. Y como esa no te la mereces, luego viene una que te contrarresta lo que no te merecías, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es de la que te tienes que proteger. Sí, sí. Quería comentarte también otra cosa que también tú utilizas mucho, te he oído comentar varias veces a la hora de invertir, en esto que comentas siempre de proteger capital, ¿no? La frase es enfoque defensivo que no necesariamente tiene por qué ser conservador. Aquí cuéntame un poco más sobre esto, ¿no? Porque normalmente lo relacionamos, ¿no? Defensivo es ser conservador, es no ir al ataque, ¿no? Esto hay distintas maneras de verlo. Una cosa que a mí me parece clave, ¿no? y que se habla mucho en los foros y demás de inversiones, entender que hay una asimetría entre las pérdidas y las ganancias, ¿no? Cuando yo pierdo un 5%, con un 5% arriba, o sea, pierdo un 5%, gano un 5%, estoy prácticamente igual, ¿no? Con un 10% abajo ya necesito un 11%. Cuanto más es la pérdida, más necesitas para recuperarte, hasta el punto de que una pérdida un 50% necesita un 100% para recuperarse. Esto, cuando no lo piensa, le dices, pierdes un 50% y ganas un 50%. ¿Cómo vas? La gente te dice, empate. No, empate no, 25 abajo. Sí. Entonces, en este juego, vamos a llamarlo, en el que los tantos que te marcan a ti valen más que los que marcas tú, y cuanto más profunda es la pérdida, más difícil va a ser recuperarte. Pues si eso lo lleváramos al terreno deportivo y tú fueras un entrenador que gestiona un equipo y pones ahí los jugadores y distribuyes la táctica y vamos a ver cómo nos planteamos aquí, los goles que te marcan a ti valen 2, los que marcas tú valen 1. Lo primero es defender tu portería. Claro, o sea, y puedes jugar al contraataque, que se puede ganar jugando al contraataque, no pasa nada, pero lo primero es defender. Defender quiere decir que no vas a atacar, no quiere decir eso, pero quiere decir que primero defensivo. Ese es un poco el argumento, ¿no? En un mundo que es incierto, con esta realidad que tenemos, ¿no? Lo que tienes que hacer es protegerte de pérdidas, ¿no? En el fondo es lo mismo que dice Warren Buffett, pero luego lo hace de otra manera, ¿no? Sería de regla número 1, no pierdas dinero. Regla número 2, no te olvides de la regla número 1, ¿no? Sí, pero luego también te dice que si no estás preparado para aguantar caídas del 50%, no deberías invertir. Claro. Está claro, porque eso ya es la otra parte. Yo lo que digo es que, volvemos a lo mismo, yo creo que ahí es porque eso es una visión más empresarial de la inversión y yo tengo una visión más patrimonialista de la inversión. Y además yo creo que la visión patrimonialista tiene más sentido para la mayoría de la población. Pero bueno, sí. Un poco por lo que decíamos antes, ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas no pueden permitirse la pérdida del 50%. O
es que no pueden permitírsela porque viven en el mundo real donde les pasan cosas y el dinero luego lo necesita, ¿sabes? No sé, le Sí, pasa algo a tu hijo, yo qué sé, es que sí, cualquier mil cosa. cosas que ves a tu alrededor, ¿no? Todas esas cosas que nunca te pueden pasar a ti, pues resulta que al final también te pueden pasar a ti. Y si no te pasan, fenomenal. Tampoco quiero ser un agorero, ¿sabes? No, Es no, que no. no se trata de ser pesimista, no se trata de estar, es de estar preparado y de saber que es suficiente, ¿no? También, o sea, si tu patrimonio crece a un ritmo de un 7, un 8%, con una volatilidad contenida, que no quiere decir que, oye, es una volatilidad también un 7, un 8%, por ejemplo, y ganas un 7, un 8%, quiere decir que, oye, pues vas a tener años en los que puedas perder también y pueden ser pérdidas de un 10, un 15%, pues sí, pueden ser, pero eso es muy asumible. Y Sí. a largo plazo, esa rentabilidad es, vamos, más que suficiente para hacer crecer tu patrimonio y para que si en algún momento tienes que tirar de él, lo tengas ahí. No sé, creo que es un poco Sí. O filosofía sea, de vida. O no sé cómo yo, por ejemplo, lo que comentas de la volatilidad, yo intento tenerlo limitado, que luego igual se te puede escapar un poco, pero en las carteras que gestiono yo máximo volatilidad al 9%. No quiero que pase nunca de ahí. Luego igual alguna vez me toca, pero bueno, lo tengo, digamos, preparado para que eso no llegue. Y, y luego lo que tú decías, yo al final lo primero que miro es si esto sale mal, cuánto podría perder o dándole importancia, que ahora te preguntaré también a un backtest, ¿cuánto es lo máximo que hemos perdido en el peor momento de los últimos 50 años? Que al final es lo que se puede ver, o puedes ir más atrás, pero y si ese drawdown supera ya un 12, un 14, a mí ya me asusta, ya me da miedo, ¿no? Es como primero el no perder y luego ya, pues lo que venga de ganancia. Normalmente suele ser al revés, ¿no? Pero ¿cuánta rentabilidad se obtiene? ¿Cuánta rentabilidad ganas cada año? ¿No? Y aparte, ahora te preguntaré por esto, pero el otro día, por esa ejemplo, pregunta es que, ahora te claro, pregunto, es que trabajo antes de esa pregunta. el otro día yo hice, por ejemplo, una charla, una de las clases de la formación que imparto. Hablamos Ujú. sobre estrategia dual momentum acelerada, ¿no? Que me imagino que la conozco, bueno, como tal, pero Con bueno. distintos periodos de tiempo, sí. Exacto. Y claro, o sea, la que yo saqué de un paper estaba totalmente sobreoptimizada, además es que se veía y tenía un 20% de rentabilidad anual en los últimos no sé cuántos años, con un drawdown máximo del 20%. Claro, todo el mundo decía, ¡guau! Fantasía, o sea, ya, desde ya mañana meto mi dinero haciendo. Mañana empezamos. Claro, ahí te iba a preguntar yo, ¿no? Tú que, o sea, entiendo que como quant, vamos a decirlo, le darás importancia al backtest, pero ¿cuánta de importancia le das o qué peso tiene para ti al final el backtest a la hora de estudiar o de implementar una estrategia? Sí, yo cuando hablo con gente que es más quant que yo digo soy quant light, que es una cosa que le escuché también a Pavel y me hizo mucha gracia. Porque al final creo que igual que el fondo, yo acabo teniendo un perfil también un poco todoterreno, porque intento eh, saber lo suficiente de todos los temas que creo que tienen que ver en la cartera. Y con el tema del análisis cuantitativo o del diseño de estrategias y los backtests, a mí lo que me gusta, por ejemplo, siempre Dual Momentum, ¿no? Que es la estrategia Momentum más conocida, el libro de Gary Antonacci, ves los resultados espectaculares. Para quien no lo conozca, básicamente es una medida de 12 meses, 12 meses, la rentabilidad de 12 meses, perdón. Si es positiva, estás invertido, si es negativa, estás fuera, y él lo que hace es que combina distintos activos y entonces estás en uno o en otro, y si no, te vas al activo defensivo. A partir de ahí, tú puedes construir un montón de estrategias basadas en esa misma idea, de que tienes un momentum relativo entre dos activos y uno absoluto que te marca si estás dentro o fuera, ¿no? El mismo dual momentum de Antonacci, si le cambias 12 meses y le metes 11, te dan resultados completamente diferentes. 10 también, 13 también, 14, parecidos, ¿eh? Pero no sé cuál de los meses es, que creo que es 8 o 9 o no sé cuál es, que de repente se queda, o sea, pega una caída bastante importante, ¿no? Si además en vez de hacer esos dos activos, a veces simplemente cambias el ETF que estás utilizando, en vez del SP500 usas renta variable global o en vez de, yo qué sé, el Russell 3000, en vez de, o sea, al final, cualquiera de estos backtest, lo que yo hago es hacer la simulación
y luego empezar a cambiar pequeñas cositas, ¿no? Oye, en vez de 10 meses, 11, luego pongo 12, luego en vez de hacerlo al mes, luego a mitad de mes, luego lo voy a hacer cada 3 meses. Luego, y entonces ya estás viendo distintas versiones ligeramente cambiadas de lo mismo y empiezas a ver cómo el abanico de resultados empieza a hacerse más ancho. Sí. Y entonces hay veces que lo que estás viendo es que efectivamente hay algo ahí detrás, en este caso sería que efectivamente hay un efecto momentum y ese efecto de inercia o de tendencia tiene una explicación conductual, aparte de una explicación de riesgo, pero principalmente yo creo conductual, ¿no? La gente va siguiendo los precios y al final volatilidad llama volatilidad y precio llama precio, ¿no? Y tú puedes intentar aprovechar eso, pero no hay una manera mágica, la medida fantástica que es la mejor, porque esa es la mejor para el periodo que tú has hecho la prueba, ¿no? Y lo que le suele pasar a la gente es que cogen datos, sobre todo si eres ingeniero, coges datos, los metes ahí en el tal, acabas sacando la fórmula perfecta que saca la máxima rentabilidad, menor drawdown, un ratio Sharpe del 4 y no sé qué, ¿no? Y luego la pones fuera de muestra y no funciona, porque estás cogiendo ruido, te has ido tan al detalle que estás cogiendo mucho ruido y poca señal. Entonces, incluso en eso, la manera de protegerte es diversificar. Entonces, estabas hablando, ¿no? de momentum acelerado, al final es coger distintas medidas de momentum y puedes sumarlas en agregado o podrías dar un trozo de tu cartera a cada una de estas medidas. Ya has diversificado lo que se llama el riesgo de especificación de la medida que tú has elegido, ¿no? Luego podrías hacerlo en distintos momentos del tiempo, que eso son cosas que se han zanjado, que te permite ir moviendo la cartera también de manera gradual. Entonces, es una manera de buscar esa señal de fondo sin caer en el ruido de la sobreoptimización. Y de hecho yo, cuando me dicen, pero dentro de River tal, en backtest, ¿cuánto te da? Digo, ¿en cuál de los backtest? Porque tengo 300 backtest de River Patrimonio, porque le cambio el ETF, lo pongo un poco más, un poco menos, un poco arriba, un poco abajo, y al final la versión que intento implementar es una que es una mezcla de todas estas. Eso también la verdad es que pues gestionar un patrimonio más alto te permite hacer eso, porque claro, yo puedo hacer eso porque el movimiento mínimo, ayer estaba mirando que lo tuve que actualizar, el movimiento mínimo en River son 80.000 euros, porque ya hay 9 millones de euros, ¿no? Entonces, un 0,7, si yo pongo un filtro de no voy a hacer movimientos de menos del 0,7 de la cartera, eso ya son 80.000. Claro. Un poco más, creo que es por ahí. Claro, me puedo permitir hacer movimientos más pequeños ya. Antes pues no podía tanto. Entonces, al final entra uno de los problemas que sí que es verdad que tienen estas estrategias son los costes. Claro. Y especialmente en España, si eres un retail, no lo tienes muy fácil, ni la fiscalidad ni los costes, no te favorecen mucho. Sí. Que no quiere decir que no puedas hacerlo, porque sí que se puede hacer algo bien hecho que pueda justificar esos costes. Pero es verdad que cuanto más fino quieres hilar, más difícil lo tienes. Claro, sí, con cantidades pequeñas, lo que tú dices, las comisiones te van a penalizar, sobre todo. Y luego, bueno, lo que te decía, lo que has dicho tú, al final, ¿cuál de los 300 backtest al final, y al final de la historia haces los 300 backtest y llegas a la conclusión que siempre va a haber algo de azar que no vas a poder controlar? Total, claro. Y que vas a depender de lo que pase. Por eso yo al final tampoco... el otro día me decían, pero tú entre buy and hold y momentum, ¿qué te quedas? Y digo, ostras, pues a ver, si tengo que elegir uno, me gusta más momentum, porque veo que a mí personalmente el drawdown del 50%, chico, yo no... Prefiero protegerme de eso a costa de no ganar la rentabilidad final. Lo prefiero. Eso es una decisión personal. Ahora, es una falsa dicotomía. Yo no tengo que elegir entre uno u otro. Puedo elegir los dos. Lo ideal es combinar. Claro, ¿qué va a pasar? Pues que el resultado final de tu estrategia, la mía, la de cualquiera, dependerá sobre todo de lo que acabe pasando. Y lo que acabe pasando no lo controlamos. Lo único que controlas es cómo te preparas. Cómo de preparado estás para lo que podría pasar. Y cómo de preparado estás para asumir el resultado que te vaya a llegar. Pues para mí es importante saber lo que estás haciendo al final. Ninguna estrategia es perfecta. No existe. Todas tienen fallos.
todas tienen problemas. Un índice tiene el problema de que a veces te puede salir una burbuja en empresas de Big Cap, ¿no? Exacto, eso, pues bueno, te puede pasar. Una cartera diversificada, pues puede haber autocorrelación. Una cartera de reversión a la media, pues puede no haberla y puede haber un activo que se dispara durante 20 años y uno que pierde dinero durante 20 años y estás haciendo el primo durante un montón de tiempo. Una estrategia de momentum, pues puede haber un flash crash que no te lo protege. Una estrategia de volatilidad, pues que puedes tener escenarios de poca volatilidad. O sea, todas tienen algo que les favorece y algo que no les favorece. Y no sabes lo que va a pasar. Entonces, mi visión es que si tu objetivo es patrimonialista, deberías intentar protegerte en cierta medida de todo lo que podría ocurrir. Pues sí, totalmente de acuerdo. Preguntarte, diferencia. A ver qué me puedes decir dentro de la cartera permanente. Entiendo que en la parte de bonos hay que tener bonos de distintas temporalidades, duraciones, ¿no? Sería lo ideal. ¿O no tiene por qué? Vale, lo puedes hacer de dos maneras. La cartera permanente clásica lo que te habla es de efectivo y bonos de largo plazo y máxima calidad crediticia. Justo ahí, ¿vale? ahí va, o sea, perdón que te interrumpa, la pregunta iba ahí. ¿Dónde está el punto intermedio? Es decir, ¿meto bonos de muy corto plazo en la parte de bonos o eso ya es liquidez? Ahí va la pregunta. Es una pregunta que no tiene una respuesta clara. Vale. Lo clásico es efectivo, te decía, efectivo, bonos de largo plazo, máxima calidad crediticia, ¿no? Si tú fueras un retail y quisieras montar tu propia cartera permanente con 4 fondos o un ETF y 3 fondos, podrías hacerlo porque podrías coger como alternativas la liquidez. A veces hablamos de cash, pero muchas veces se usan alternativas a la liquidez. Entonces, por ejemplo, un fondo de renta fija de máxima calidad crediticia y muy corto plazo, te podría valer como efectivo. Pues podemos llamarlo alternativa al efectivo. El problema es que esos bonos ahora dan rentabilidad negativa y entonces, incluso aun teniendo efectivo en cuenta, te cobran por tener efectivo en cuenta si eres un fondo de inversión, pero aún es más barato eso que meterlo en el bono, ¿no? O sea que estás en una situación un poco rara, ¿no? De hecho, ahora nosotros en Trigger Patrimonio tenemos un porcentaje muy, muy alto que está literalmente en efectivo, porque esos bonos me cuesta más tenerlos que no tenerlos. A igualdad de precio o de pérdida, digamos, aunque esté perdiendo dinero, eso es aceptable, no pasa nada. A igualdad de pérdida yo preferiría el bono que tenerlo en la cuenta, pero no estamos cerquita, pero no estamos allá. Sí. En el otro extremo tenemos a los bonos de largo plazo, máxima calidad crediticia. Cada maestría tiene su librillo. Yo creo que hay que mirarlo en vencimiento, porque aunque los tipos de interés afectan a... O sea, tú podrías decir que lo que quieres es una duración determinada y entonces los tipos de interés afectarían y tú tendrías que ir controlando para la duración, cogiendo bonos de vencimientos no largos o no largos, para que la duración siempre fuera la misma. Yo considero que eso se autorregula solo, porque para los diferentes escenarios de tipos de interés ya tienes los otros activos en la cartera. Entonces, que con un plazo, por ejemplo, de 20 años, por encima de 20 años, entre 20 y 25, por ejemplo, puedes intentar mantener el vencimiento medio de tu cartera de bonos en esa horquilla. Puedes comprar unos más largos o menos largos para hacer el mínimo número de movimientos posible, pero tienes que tener ese plazo. ¿Por qué? Porque necesitas esa volatilidad. Yo creo que necesitas esa volatilidad. ¿Eso quiere decir que hay un escenario en el que pierdes bastante dinero con esos bonos? Desde luego, ese escenario existe. Lo que pasa que también es un escenario en el que, tal y como lo veo yo, oros o renta variable deberían de cubrirte, ¿no? Si pensamos en escenario en el que los tipos van creciendo poco a poco y se va recuperando, pues en ese escenario las acciones deberían de tirar de tu cartera. Perderías bastante dinero con los bonos, pero para eso tienes el efectivo para recomprarlos cuando estén dándote unos mejores cupones y las acciones para tirar de la cartera. En un escenario en el que los tipos se disparan, si se disparan, vas a perder mucho dinero con los bonos, desde luego, pero vas a ganar mucho dinero con el oro, en realidad. Y ese debería de cubrir al otro. Al final, la cartera permanente no... O sea, tienes que asumir que una parte del bosque se quema. Lo que pasa es que tienes unos cortafuegos que impiden que se corten las demás. Y además tienes una buena cantidad de efectivo
que te permite comprar y de repente hacer una buena compra en un momento, o sea, es una especie de buffer que tienes ahí para dar liquidez al mercado cuando no exista la liquidez al mercado, ¿no? Y el ejemplo que yo siempre pongo es en 2008 yo estaba acabando la universidad o en la universidad más o menos y yo vivía en Madrid en ese momento y recuerdo que veía pisos, tal, o sea, veía miles de oportunidades, lo que nadie tenía era ni un duro para aprovecharlas, ¿no? Sí. Si tú tienes un 25% de tu capital en efectivo, eres defensivo, eres conservador, de hecho, pero en caídas de cualquiera de los otros activos, eres el que tiene para comprar y en la vuelta, ¿no? En el giro del ciclo, tienes Hacer el donde viene rebalanceo de la rentabilidad. Exacto, exacto. Ujú. Ahí para aprovechar. Vale. No sé Otra si pregunta. Dime. que no sé si te he contestado, me he ido por la tangente, pero bueno, Bueno, vamos pues, a otra pregunta yendo porque te quería hacer alguna pregunta. Bueno, las acciones las tiene todo el mundo ya más trilladas, pero de los otros activos, por preguntarte así cosas. En la parte de oro, oro físico, mejor algún ETC, A mejor, no ver, sé. el argumento clásico de cartera permanente de Brown, ¿no? de un seguidor fiel de Brown, es que el oro debería ser físico y debería estar en tu posesión porque reduces intermediarios y porque pues, en un escenario de, no sé, casi apocalipsis zombie, pues eres tú el que tiene el oro, ¿no? Luego hay un contraargumento a eso que es que entonces lo que necesitas son semillas y rifles, pero bueno, pero que esa es la idea, ¿no? A muchos inversores les gusta tener literalmente el oro físico, a buen resguardo, puede estar guardado, puede estar en una caja fuerte, puede estar, hay mil maneras. A mí personalmente eso también me genera un poco de inseguridad, ¿no? Al final, no sé, tener algo de mucho, mucho, mucho valor en tu casa, pues no sé, quizás hasta pone un poco en riesgo a tu familia o te pone en riesgo a ti. Bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Los clásicos y un poco de la vertiente libertaria te dirían que el oro tiene que ser físico. Yo creo que para la mayoría de inversores lo que buscas es exposición al metal, más que el metal en sí. Que no quiere decir que no puedas tener una pequeña cantidad de monedas de oro de plata. De hecho, yo las tengo aquí. No sé dónde está la caja, pero en algún lugar, no sé que me la han robado, no, mira, es que tengo el portátil encima de la caja donde tengo las monedas de plata, así que no te las puedo enseñar. Pero bueno, unas pequeñas monedas, un pequeño lingote, algo así puedes tener. Yo lo tengo casi por un tema romántico, más que porque realmente esté interesado en tenerlo ahí, ¿no? Yo es que lo veo por ahí, o sea, yo no sé, por mi forma de pensar, creo que el que lo tiene o lo tiene por esa parte, ¿no? La parte del hecho de tenerlo, no tanto el hecho, lo que te has dicho, ¿no? Sí, no necesariamente. Sí que veo un escenario en el que muy extremo, en el que tener algo de esto te podría sacar de un apuro y veo que el coste de tenerlo es relativamente bajo y lo más me gusta tenerlo. O sea, no sé si has cogido alguna vez un lingote de oro grande o algo en la mano, pero es una sensación que no se olvida, te lo digo. Hay una parte visceral, no sé cómo decirte, que lo tocas y dices, esto es algo diferente. Pero bueno, quitando eso, para la mayoría de inversores y para la mayoría de mi patrimonio, yo busco exposición al precio del metal, en realidad, es lo que estoy buscando. Por eso Y para eso, los ETCs son un vehículo, los ETCs son los fondos de inversión cotizados, que son un vehículo ideal, porque lo que hacen es que tú, realmente son un vehículo de deuda, en realidad, ellos tienen el oro físico a salvo y a buen recaudo, y tú tienes un papel que dice que tú eres propietario de una parte de ese fondo, que en realidad es una deuda cuyo colateral es el oro. El oro está auditado, está separado en bóvedas, puedes tenerlo en distintos países a la vez, tanto en la cartera permanente como en Cronos tenemos en varias zonas geográficas puesto y eso está hecho también adrede. Y como manera de exponerte al precio del metal, pues es ideal, es baratísimo, puedes inmediatamente comprar y vender grandes cantidades. Lo veo suficiente realmente, lo veo suficiente. Ahí es donde diverjo un poco de la cartera permanente súper clásica. Yo creo que con pocas cantidades bien, pero no sé, una cantidad muy importante pues ya sería complicado. Aunque es verdad que en una caja de zapatos te caben 100.000 euros de oro. O sea, el oro, un lingote así vale 90.000 euros. O sea, no,
vale mucho más de lo que te imaginas. Una chapita así de oro son 500 euros. O sea, no, Ya. es almacenable, pero Sí, con pero da un poco cuidado. de miedo. Sí, un Sí. poco. Bien, la parte de renta variable que te comentaba, por tocarla también, Ujú. bueno, de forma directa o indirecta, stock picking, selección de acciones. Tú ni en River ni en Cronos hacéis, ¿no? Por lo que... No, La pregunta es, ¿crees que merece la pena? ¿Crees que vale la pena? Ya depende del enfoque que haga cada uno, pero dedicar X tiempo a sistematizar inversión en acciones o a estudiar las empresas nivel value. O sea, ¿crees que merece la pena? ¿Crees que con ese stock picking vas a batir al SP, por decir algo relativamente fácil? Voy a ponerlo así entre comillas. Si lo tuvieses que hacer, bueno, cuéntame un poco. Mm, em, a mí me parece que a mí no me merece la pena, porque creo que primero porque creo que yo personalmente no tengo nada que aportar a esa mesa con cientos de analistas, cientos de gestores y muchísima gente intentando seleccionar las acciones. O sea, creo que ese trabajo alguien tiene que hacerlo. Mm, Creo que para mi objetivo a mí no me hace falta teniendo índices, o sea, teniendo vehículos que te permiten replicar el índice completo por un lado y vehículos que ya aplicando esa serie de reglas sistemáticas te permiten tener exposición, por ejemplo, a un factor o a un estilo más ofensivo, más defensivo. En la cartera permanente en River, perdón, en la cartera permanente que es Cronos, simplemente por también simplificar y por no fallar, utilizamos índices market cap globales, un mm, poco de emergentes y un poquito de inmobiliario para compensar que desde mi punto de vista no cubres esa parte con un índice market cap normal, como el Country World Index de MSCI. Pero vamos, que ahí lo que intentas tener es la red lo más grande posible, una estrategia lo más convexa posible, que básicamente es intentar cogerlo todo para que los grandes ganadores compensen los pequeños perdedores, ¿no? Por eso funcionan los mm, índices y para la cartera permanente lo veo más que suficiente. O sea, no creo que necesites más ni yeah. históricamente se ha conseguido muchísimo más por asumir ese riesgo y el potencial riesgo de fallar intentándolo, ¿no? Además de todo el tiempo que le tienes que dedicar para realmente poder hacer eso y poder hacerlo bien. En River Patrimonio sí que me he permitido un poco el lujo de introducir factores o introducir otras estrategias, pero de nuevo con la base de que los distintos estilos de inversión también tienen escenarios económicos en los que se ven más o menos favorecidos. Entonces, de nuevo, por un tema de reajuste de carteras, de rebalanceo por un lado o de seguimiento de tendencias por otro, puede tener sentido para ti incluir un factor, como puede ser momentum, value, todas las de small cap. ¿Por qué? Porque hay distintos momentos en el ciclo en lo que eso tira y el resto de cosas no. Entonces, para una estrategia trend tiene sentido, una estrategia de momentum, porque hay momentos en los que eso va a tener una inercia superior al resto del mercado. Mm, Igual al revés, para una estrategia de rebalanceo te permite posicionarte o invertir en aquello que no está haciéndolo tan bien, ¿no? Puedes tener una parte más prociclo y una parte más defensiva, también en renta variable, con factores. Entonces, existiendo estos vehículos que lo hacen a un coste tan bajo, no lo veo, no lo veo para mí. Creo que es imposible, bueno, creo que es dificilísimo. Creo que es dificilísimo. Y volviendo a lo de antes, creo que no tiene sentido aproximarte a la bolsa o a los mercados financieros con una perspectiva empresarial, ¿no? Yo creo que sí que tiene sentido, pero yo personalmente, cuando tomo decisiones empresariales o esa mentalidad empresarial, insisto en que prefiero tomarla yo, la decisión, ¿sabes? No yeah. ver las personas que mejor se van a comportar en este mercado, no sé qué, pues prefiero tomar yo las decisiones en negocios más pequeños o en cosas más controlables o mi propia carrera profesional. No sé, creo que para mí es como que he sacado ahí dos campos donde en uno me comporto de una manera y en otro de otra, porque en uno estoy pensando en mi generación de patrimonio y en el otro estoy pensando en cómo lo hago crecer y cómo lo protejo. Y entonces para cada una de esas dos ideas tengo una manera de verlo un poco diferente. Perfecto. Y ya por último, para no, también ya pasamos la hora, para no tenerte aquí más rato y entretenerte más, que ya bastante favor me has hecho, quería preguntarte por la parte de criptomonedas. Hmm.
si has profundizado en este mundo, qué conoces, qué opinión tienes, sobre todo el argumento que mucha gente utiliza, bueno, me refiero a mucha gente a nivel diversificación de cartera, ¿no? El tener un pequeño porcentaje, un 3, un 5, te da una rentabilidad muy grande o te puede dar una rentabilidad muy grande por un riesgo bajo. O si coges el backtest del pasado, haber tenido Bitcoin en cartera te hubiese aportado tal. ¿Qué opinas de esto? A ver, a mí el mundo de criptomonedas me interesa sobre todo porque me interesa mucho toda esta parte la parte monetaria, o sea, de qué es dinero, qué no es dinero, qué hace algo buen dinero. Y eso es un poco lo que me descubrió el oro, ¿no? El oro es dinero natural. Entonces, creo que toda esa parte, por ejemplo, en el libro no sé ahora se llama ¿Patrón? hay un libro muy bueno, es el patrón Bitcoin, ¿vale? El patrón Bitcoin explica toda la historia del dinero, explica por qué distintas cosas han funcionado o no. Creo que exagera muy mucho las ventajas de Bitcoin y exagera muy mucho las desventajas del oro, ¿no? Yo creo que el oro sigue y va a seguir teniendo un rol monetario. Te decía todo esto porque me interesa mucho esa parte de criptomonedas por el potencial funcionamiento monetario. No he tenido el tiempo suficiente para, para tener una opinión muy asentada ni para poder investigarlo, entre otras cosas porque como dentro del fondo de inversión, por lo menos por ahora, no se puede incorporar, pues o no está claro si se puede incorporar porque ya empieza también a verse un poco que potencialmente sí podría, tal. Pero bueno, como no está eso aún suficiente maduro, no le he dedicado aún todo el tiempo que me gustaría a entrar en los detalles de qué funciona, cómo no funciona. Pero así a grandes rasgos, yo sí que veo que las criptomonedas podrían tener un sentido. No las veo como un resguardo de valor como creo que el oro va a seguir siendo, porque creo que tienen una tasa de deterioro porque necesitas energía para que funcionen. Entonces, eso es una tasa de deterioro, literalmente es una tasa de deterioro. Pero sí que creo que tienen la habilidad, por ejemplo, de transportar valor, de evitar control de terceros. O sea, creo que sí que hay una serie de ventajas. No tengo claro qué va a pasar. Entonces, lo que sí que compro y lo que sí que hago personalmente, y se lo digo también a los inversores que están en el fondo, es que al final dije, bueno, mira, tú has dicho un 3, un 4, un 5%. A mí eso me parece altísimo, la verdad. Yo dije, a ver, ¿qué peso tiene en el mercado actual? Antes de la última gran caída tenía un 0,7, 0,8 del total de activos financieros. Y entonces pensé, bueno, pues mira, por fuera de tu cartera, puedes ponerle un peso parecido, redondeas al 1% si quieres, y lo dejas ahí, entonces te estás cubriendo, ¿no?, del potencial que pudiera tener eso de efectivamente convertirse en un método de intercambio, en un resguardo de valor o algo así. Que luego no termina haciéndolo, pues bueno, la pérdida, como decías, ha sido bastante baja. Yo sí que alguien quiere ponerle más o menos, también lo veo factible. Yo lo que digo a todo el mundo, y de hecho tengo un artículo en el blog que se llama Mi cartera personal y explico realmente cómo utilizo Chronos River y cómo lo encuadro todo para mí mismo, o sea, con mis propios ahorros. Y yo sí que tengo un 5% de mi cartera donde hago este tipo de apuestas un poco, yo lo llamo la parte especulativa de tu cartera, que es lo que Brown llamaba la cartera variable, y ahí tengo un poco de Bitcoin, tengo una serie de mineras de plata y royalties porque me interesa ese tema, tengo algo de plata física y algo de metal físico y alguna otra cosa que he metido ahí, ¿no? Pero también un poco diversificado, no estoy haciendo una única super apuesta, es una apuesta bastante inflacionaria en realidad, pero bueno, al final si sale bien, fenomenal, si no sale, pues tampoco he perdido tanto. Me quito un poco el gusanillo de hacer todo esto que estabas diciendo antes, ¿no? Tampoco, no le dedico mucho tiempo a la cartera, pero bueno, así va. También te digo que el argumento que has dicho de, bueno, es que si lo hubieras hecho en la cartera, mi 5% de cartera variable lleva, el otro día lo calculé, un 27% anualizado en 3 años. ¿Significa eso que tengo que dejarlo todo y meterme a hacer solo eso? ¿O significa que he tenido una suerte que no te la crees ni tú? Pues no, pues bueno,
pues igual es una mezcla de ambas, ¿no? Desde luego le he dedicado poquísimo tiempo. Entonces, ¿eso significa, qué significa? No significa nada en realidad. Ya. O sea, no puedes decir, si hubiera metido, es como, volvemos al argumento del SP500, ¿no? Es que si hubieras invertido en SP500, tenías que haber invertido en la bolsa sueca, que es la más rentable del mundo, no el SP500. Entonces te digo, pero la bolsa sueca, si no me estabas diciendo que el precio, si hubieras invertido en el SP500, hubieras no sé qué, no. La más rentable del mundo es la sueca, no el SP500. 15 empresas, vale, a volar. Eso no es un buen argumento. Ya. Bueno, pues nada, Rafa, muchísimas gracias por haber estado aquí. No sé si quieres hacer algún comentario más, algún cierre, alguna cosa que quieras comentar. No, nada, simplemente si algo de lo que he dicho tiene sentido para alguien, en riverpatrimonio.com tenemos el blog, ahí escribo bastante sobre, bueno, los temas que me parecen muy interesantes, y luego tengo un grupo de Telegram que se llama Participar y Proteger. Si pones Participar y Proteger en Google, Participar y Proteger Telegram te saldrá, si no en Twitter, que soy @riverpatrimonio, hay un enlace de invitación al grupo, y ahí, bueno, casi todos los días sacamos este tipo de temas que si siguen tu podcast me imagino que también les interesan, y os animo a todos a que vayáis ahí a preguntar cosas, a hablar. No es un sitio para hablar solo de River y Cronos. Hay mucha gente que está ahí y luego no invierte tampoco, pero hablamos de esto, de asignación de activos, de estrategias, de por qué una y por qué otra, hablamos un poco de los mercados, pero siempre con gente un poco que tiene esta misma visión. Al final se ha hecho ahí un poco de comunidad y bueno, si esto tiene sentido para ti, pues igual ahí encuentras gente con la que hablar, que somos bastante pocos, ¿no? Porque tú y yo somos los dos de Valencia, pero no nos conocemos, o sea, no nos hemos visto nunca por ahí. A mí siempre me dicen, en Valencia sois un montón de gente en este mundo de finanzas y tal, y digo, sí, pero en la calle no, o sea, yo no Claro, tengo ningún amigo que le interese lo que hago, ni uno, yo tampoco. es verdad. O sea que, pues nada. Oye, Rafa, muchísimas gracias, como te digo, un placer, la verdad, que ha sido un lujo tenerte. Y nada, que nos vemos próximamente. Y a los que Súper. estáis viendo la charla, darle like, suscribiros al canal los que no lo hayáis hecho aún. Y bueno, ahora julio y agosto, que no quiero molestar a más gente, Rafa lo he pillado ahí Sí, límite del verano, una descansaremos tarde, de la charla la noche. y luego ya en septiembre volveremos con nuevos capítulos. Así que nada, muchas gracias a todos. Un Nada, placer. gracias. Hasta luego.